Capítulo 22. Interesantes e instructivas tribulaciones de un persa en los sótanos de la ópera. Relato del persa. El propio persa contó cómo había intentado en vano hasta esa noche penetrar en la mansión del lago por el lago, cómo había descubierto la entrada al tercer sótano y cómo finalmente el vizconde de Chagny y él se encontraron apresados por la imaginación infernal del fantasma en la cámara de los suplicios. He aquí el relato que nos ha dejado en condiciones de precisamente más tarde, y al que no he cambiado ni una sola palabra. Lo transcribo tal como está porque no creo que deba silenciar las aventuras personales del Daroga alrededor de la mansión del lago, antes de volver en compañía de Raúl. Si por algunos instantes este principio, por interesante que sea, parece alejarnos un poco de la cámara de los suplicios, es solo para mejor devolvernos a ella. Después, tras habernos explicado cosas de máxima importancia y ciertas actitudes y modos de hacer del persa que hasta ahora han podido parecer un poco extraordinarios, era la primera vez que entraba en la mansión del lago. Escribe el persa. En vano había rogado al maestro en trampillas, así llamamos en mi país, en Persia, a Eric, que me abriera la misteriosa puerta. Siempre se había negado. Yo, que me jactaba de conocer muchos de sus secretos y trucos, había intentado en vano forzar la consigna. Desde que me volví a encontrar con Eric en la ópera, a la que parecía haber elegido como domicilio, le había espiado con frecuencia, tanto en los corredores de los sótanos como en los superiores, así como en la misma orilla del lago. Cuando se creía solo, subía en su barca y atracaba directamente la pared de enfrente. Pero la curiosidad que le rodeaba era demasiado espesa para que pudiera ver que en lugar exacto de la pared hacía funcionar el mecanismo de la puerta. La curiosidad y también una idea temible de que me había ocurrido al impulsar ese día, en el que a mi vez me creía solo a subir a la barca y a dirigirla hacia aquella parte de la pared por la que había visto desaparecer a Eric. Fue entonces cuando tuve que vérmelas con la sirena que guarda el exceso de aquellos parajes cuyo encanto estuve a punto de serme fatal. En las condiciones precisas que paso a exponer, aún no había abandonado la orilla cuando el silencio en el que navegaba se vio turbado por una especie de suspiro cantante que me envolvió. Era a la vez una respiración y una música ascendía suavemente de las aguas del lago y me envolvía sin poder adivinar por qué artificio se conseguía, me acompañaba, se desplazaba conmigo y era tan suave que no me daba miedo. Por el contrario, deseoso de acercarme a la fuente de aquella suave y cautivadora armonía, me inclinaba por encima de la barca hacia las aguas, ya que no tenía la menor duda de que la música provenía de ellas. Me encontraba ya en el centro del lago, y no había nadie más que yo en la barca. La voz, ya que ahora era claramente una voz, estaba a mi lado por encima de las aguas. Me incliné cada vez más, el lago que estaba en perfecta calma, y el rayo de la luna que transportado de tragaluz en la calle escribe venían a iluminarlo. No reflejaba absolutamente nada en aquella superficie lisa y negra como la tinta. Me restregué las orejas con intención de librarme de un posible zumbido, pero tuve que rendirme ante la evidencia de que no hay zumbido tan armonioso como el suspiro cantante que me seguía y ahora me atraía. Si yo hubiera tenido un espíritu supersticioso o me hubiera influido por las leyendas, no hubiera dejado de pensar que me enfrentaba a la sirena encargada de turbar el viaje de se atreviera a viajar por las aguas de la mansión del lago. Pero, a Dios gracias, soy de un país mismo, lo había estudiado bastante en otros tiempos. Con los trucos más simples, alguien que conozca su oficio puede desatar a la pobre imaginación humana. No dudé, pues, que tenía que vérmelas con una nueva invención de Eric. Pero una vez más aquella invención era tan perfecta que inclinándome por encima de la barca me sentía menos impulsado por el deseo de descubrir el truco que por el de disfrutar de su encanto. Y me incliné, seguí inclinándome hasta casi zozobrar. De pronto los brazos monstruosos surgieron del seno de las aguas y me agarraron por el cuello, arrastrándome al abismo con una fuerza irresistible. Y desde luego habría estado perdido irremisiblemente de no ser porque tuve tiempo de lanzar un grito por el que Eric me reconoció. Porque era él, que en lugar de ahogarme como seguramente había sido su intención, nadó y me dejó suavemente en la orilla del lago. «¡Eres un imprudente!», me dijo alzándose ante mí, chorreante de aquel agua infernal. «¿Por qué intentas entrar en mi mansión?
No te he invitado, no quiero saber nada de ti ni de nadie en el mundo. ¿Acaso me salvaste la vida solo para hacérmela insoportable? Por grande que haya sido tu servicio, Eric terminará por olvidarlo y tú sabes que nada en el mundo puede contener a Eric. Ni siquiera el mismo Eric. Él hablaba, pero yo no tenía otro deseo que el de conocer lo que llamaba ya el truco de la sirena, en que enseguida se presentó a satisfacer mi curiosidad, ya que Eric era un verdadero monstruo. Yo lo considero así, habiendo tenido ocasión de verlo en acción en Persia. Sigue siendo en algunas cosas un auténtico niño presuntuoso y vanidoso, y no hay nada que le guste más que después de haber dejado asombrada a la gente, demostrar todo el ingenio milagroso en verdad de su espíritu. Se echó a reír y me enseñó un largo junco. Es la cosa más simple del mundo, me dijo. Es muy cómodo para respirar y cantar bajo el agua. Es un truco que aprendí de los piratas de Tonkin, que de este modo pueden permanecer escondidos horas enteras en el fondo de los ríos. Le hablé con severidad. Es un truco que ha estado a punto de matarme, dije, y puede que haya resultado fatal para otros. No me contestó, pero se levantó con ese aire de amenaza infantil que le conozco tan bien. No le permití que me intimidara y le dije claramente: ¿sabes lo que me prometiste, Eric? No más crímenes. ¿Es que he cometido más crímenes?, preguntó adoptando un tono amable. Desgraciado, exclamé. ¿Has olvidado pues las horas rosas de Mazenderan? Sí, preferiría haberlas olvidado, contestó él repentinamente triste. Pero reconoce que hice reír a la pequeña sultana. Todo es cosa pasada, declaré. Pero ahora es el presente. Y si yo lo hubiera querido, este no existiría para ti. Acuérdate de esto, Eric. Yo te salvé la vida. Aproveché el giro que había tomado la conversación para hablarle de una cosa que desde hace tiempo acudía a menudo a mi mente. Eric, júrame. ¿Qué? Sabes perfectamente que no cumplo mis juramentos. Los juramentos están hechos para atrapar a los estúpidos, dijo. Dime, puedes decírmelo a mí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? La araña, Eric. ¿Qué pasó con la araña? Sabes perfectamente lo que quiero decir. Ah, ¿la araña? Claro, ¿qué puedo decírtelo? La araña no ha sido cosa mía. Aquella araña estaba demasiado gastada. Y rió sarcásticamente. Cuando reía, Eric era más espantoso. Saltó de la barca riéndose de una forma tan siniestra que no pude evitar estremecerme. Muy gastada, querido Daroga, muy gastada la araña. Se cayó sola. Hizo ¡pam! Y ahora, un consejo, Daroga. Ve a secarte si no quieres atrapar un constipado. Y no vuelvas a subir nunca a mi barca. Y sobre todo, no intentes entrar en mi casa. No siempre estoy allí, Daroga, y lamentaría tener que dedicarte una misa de difuntos. Se reía, siempre de pie en la parte trasera de la barca, y se movía con un balanceo de mono. Tenía todo el aspecto de la roca fatal con por si fuera poco ya. Sus ojos de oro. Luego no vi más que sus ojos, y finalmente desapareció en la noche del lago. A partir de ese día renuncié a entrar a su mansión por el lago. Evidentemente, aquella entrada estaba demasiado vigilada, sobre todo desde que él sabía que yo la conocía, pero pensaba que debía haber otra, ya que más de una vez mientras lo vigilaba había visto desaparecer a Eric en el tercer sótano sin poder saber cómo. No es preciso que repita que desde que había vuelto a encontrar a Eric instalado en la ópera, vivía bajo el perpetuo terror de sus horribles fantasías. No es lo que pudiera afectarme, pero temía todo para los demás. Cuando ocurría algún accidente, algún hecho fatal, no podía evitarme decirme: quizás sea Eric. Igual que otros decían a mi alrededor, es el fantasma. ¿Cuántas veces habré oído pronunciar esa frase por gente que sonreía desgraciados de saber que aquel fantasma era de carne y hueso
y más terrible aún que la sombra vana que evocaban, habrían seguramente dejado de burlarse. Si hubieran sabido simplemente de lo que Eric es capaz, sobre todo en un campo de maniobras como la ópera, y si se hubieran conocido a fondo mi terrible presentimiento. Aún en cuanto a mí no vivía, a pesar de que Eric me hubiera enunciado con solemnidad que habría cambiado y que había convertido en el más virtuoso de los hombres desde que era amado por lo que era, frase que de momento me dejó horriblemente perplejo. No podía dejar de estremecerme al pensar que el monstruo, su horrible y única repulsiva fealdad, le alejaba de la humanidad. Ya era evidente para mí que él no creía tener a su vez ningún deber para con la raza humana. La forma en la que me había hablado de sus amores no había hecho más que aumentar mi temor, ya que prevía en aquel nuevo acontecimiento al que había hecho alusión con el tono de jactancia que ya le conocía. La causa de nuevos dramas más horribles que los anteriores. Conocía hasta qué extremo de su sublime y desastrosa angustia podía llegar el dolor de Eric. Y las palabras que me había dicho, vagamente anunciadoras de la catástrofe más espantosa, no cesaban de acudir a mi temible pensamiento. Por otra parte, había descubierto el extraño comercio moral que se había establecido entre el monstruo y Christine Daae. Oculto en el trastero de al lado del camerino de la joven diva, había asistido a sesiones admirables de música que sumían evidentemente a Christine en un éxtasis maravilloso. Pero de todas formas nunca habría podido imaginar que la voz de Eric, fuerte como el trueno o suave como la de los ángeles, pudiera hacer olvidar de su fealdad. Comprendí todo cuando descubrí que Christine aún no lo había visto. Tuve ocasión de penetrar en el camerino y, recordando las lecciones que él me había dado en otro tiempo, no me costó nada encontrar el resorte que hacía girar la pared que aguantaba el espejo, y vi mediante qué trucaje de ladrillos ahuecados y ladrillos portavoces se dejaba oír a Christine como si hubiera estado a su lado. También descubrí por el camerino que conduce a la fuente de prisión, a la prisión de los comuneros, y también la trampilla que permitía a Eric introducirse directamente en los sótanos del escenario. Pocos días más tarde, cuando sería mi sorpresa al enterarme con mis propios ojos y mis propios oídos que Eric y Christine Daae se veían, y al sorprender al monstruo inclinado sobre la fuentecilla que llora en el camino de los comuneros, final de todo bajo tierra, ocupado de refrescar la frente de Christine Daae desvanecida. Un caballo blanco, el caballo blanco del profeta, que había desaparecido de las cuadras de los sótanos de la ópera, estaba tranquilamente a su lado. Me personé, fue terrible, vi salir chispas de los ojos de oro, fui golpeado en plena frente antes de que pudiera decir una sola palabra, y quedé aturdido. Cuando recuperé el conocimiento, Eric y Christine y el caballo blanco habían desaparecido. No dudé que la desgraciada joven se encontraba prisionera en la mansión del lago. Sin detenerme a pensar, decidí volver a la orilla. Pese al riesgo de semejante empresa, durante 24 horas espié escondido cerca de la orilla oscura la aparición del monstruo, ya que estaba convencido de que tendría que salir en búsqueda de provisiones. Con respecto a esto, debo decir que cuando solía salir por París o que se atrevía a mostrarse en público, se ponía en lugar del horrible agujero de su nariz una nariz de cartón piedra provista de un bigote, que no le quitaba del todo un aire macabro, ya que cuando pasaba decían a sus espaldas: «Mira, ahí va ese trompoc de la morgue», pero que le hacía más o menos soportable a la vista. Estaba pues aguardándolo en la orilla del lago Averno, como él lo había llamado varias veces delante mío, riendo sarcásticamente, y cansado de mi larga espera me decía: «Ha pasado por la otra puerta, por la del tercer sótano, cuando oí un pequeño chapoteo en la oscuridad. Vi brillar como fanales a los ojos de oro y poco después llegaba la barca. Eric saltaba a la orilla y venía hacia mí. «Hace ya 24 horas que estás ahí», dijo. «Me estás cansando. Te advierto que todo esto acabará muy mal y tú lo habrás querido, ya que mi paciencia contigo es enorme. ¿Crees seguirme, grandísimo necio?». Textual. «Y soy yo el que te sigo, y sé todo lo que sabes de mí. Te perdoné ayer en mi camino de los comuneros, pero te digo ahora en serio, que no quiero volver a verte. Todo esto es muy imprudente y me pregunto aún si sabes lo que te espera, si insistes en hablar». Estaba tan encolorizado que me guardé bien mi interrumpirlo. Tras resoplar como una foca me expuso lo que pensaba, lo que correspondía a lo que yo me temía. «Sí debes saber ya, de una vez por todas, ¿qué te significaría hablar? Te digo que,
Por culpa de tus imprudencias, puesto que te has hecho detener 2 veces, ya por la sombra del sombrero de fieltro, quien no sabía qué hacías en los sótanos y te condujo ante los directores, quienes te tomaron por un persa fantasioso aficionado a los trucos mágicos y a las candilejas del teatro. Yo estaba allí. Sí, estaba en el despacho. ¿Sabes quién? Que estoy en todas partes. Te digo que por culpa de tus imprudencias acabarán por repreguntarse qué es lo que buscas aquí y te querrán como tú buscar a Eric y descubrirán la mansión del lago. En ese caso, peor para ti, amigo mío, peor para ti. No respondo de nada. Y volví a resoplar como una foca. ¡De nada! Si los secretos de Eric no siguen siendo los secretos de Eric, peor para muchos seres humanos, es todo lo que tenía que decirte. Y, a menos de que no seas un grandísimo necio, textual, debería ser suficiente a no ser que no sepas lo que quiere decir hablar. Estaba sentado en la parte trasera de su barca y golpeaba la madera de la pequeña embarcación con los talones, esperando una respuesta mía. Le dije simplemente, no es a Eric a quien vengo a buscar aquí. ¿A quién, pues? Lo sabes muy bien. A Christine Daae. Tengo derecho a citarla en mi casa, me contestó. Me ama por lo que soy. No es cierto, respondí. La has raptado y secuestrado. Óyeme, me dijo. Me prometes no volver a meterte en mis asuntos si te pruebo que me ama tal como soy, me dijo. Sí, te lo prometo, respondí sin vacilar, pues pensaba que para semejante monstruo esta demostración era imposible. Pues bien, es sencillísimo. Christine Daae saldrá de aquí cuando quiera y volverá. Sí, volverá porque querrá volver, volverá por sí misma, porque me quiere por mí mismo. Oh, dudo que vuelva, pero tu obligación es dejarla marchar, no molestarla. ¿Mi obligación? ¡Grandísimo necio! Es mi voluntad. Mi deseo es dejarla marchar. Y ella volverá porque me ama. Todo esto, te aseguro, acabará en una boda. ¡Una boda! En la Madeleine, grandísimo necio. ¿Por fin me crees? Te digo que la misma. Y la misa de la boda ya está escrita. Verás que... Volvió a golpear la madera de la barca con los talones, produciendo una especie de ritmo que acompañaba cantando a media voz. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Verás qué misa. Escucha, concluí yo. Te creeré si veo a Christine Daae salir de la casa del lago y volver libremente a ella. ¿Y no volverás a meter la nariz en mis asuntos? Pues bien, lo verás esta noche. Ven al baile de máscaras. Christine y yo iremos a dar una vuelta. Tú irás después de esconderte en el trastero y verás como Christine, que habrá vuelto a su camerino, querrá tan solo volver a emprender el camino de los comuneros. ¿De acuerdo? Si en efecto veía eso, no me quedaría más remedio que aceptarlo, ya que una mujer hermosa tiene siempre derecho a amar al más horrible de los monstruos, sobre todo en el caso de que como éste tenga la seducción de la música y que esta mujer sea precisamente una cantante muy apreciable. Y ahora vete. Debo salir de compras. Me fui, pues siempre inquieto por Christine Daae, pero rumiando sobre todo en el fondo de mí mismo un temible pensamiento que la había despertado a causa de mis imprudencias. Me decía, ¿cómo acabará esto? A pesar de mi carácter, algo fatalista, no podía indefinible angustia debido a la creíble responsabilidad que había tomado un día al dejar vivir al monstruo que hoy amenazaba a muchos seres humanos. Ante mi gran sorpresa, las cosas sucedieron como él me lo había anunciado. Christine Daae salió de la casa del lago y volvió varias veces sin que aparentemente nadie la forzara. Quise entonces olvidar este amoroso misterio, pero era muy difícil para mí, sobre todo a causa de aquel temible presentimiento, dejar de pensar en Eric, de todos modos resignado a una extrema prudencia. No cometí el error de volver a la orilla del lago, o de emprender de nuevo el camino a los comuneros, pero como me perseguía la obsesión de la puerta secreta del tercer sótano, varias veces fui a aquel lugar que había desierto durante la mayor parte del día. Me pasaba allí interminables ratos, retorciéndome los dedos, escondido detrás de un decorado
del rey Lahore, que había dejado allí no sé por qué, ya que esta obra no representaba con frecuencia. Tanta paciencia habría de ser recompensada. Un día vi acercarse a mí de rodillas al monstruo. Estaba seguro de que no me veía. Pasó entre el decorado que se encontraba allí y un portante fue derecho hasta la pared y presionó en un lugar que identifiqué de lejos un resorte que hizo desplazo a la piedra que dejaba libre el paso. Desapareció por este pasaje de piedra y volvió a cerrarse tras él. Ahora sabía el secreto del monstruo, secreto que podía llevarme en su momento a la mansión del lago. Para asegurarme, esperé al menos una media hora y luego hice girar en mí, ves, el resorte. Todo funcionó como había funcionado con Eric, pero no me atreví a entrar en el agujero, sabiendo que éste se encontraba en la casa. Por otra parte, la idea de que podía ser sorprendido aquí por Eric me recordó de repente la muerte de Joseph Bouquet, y como no quería comprometer semejante al descubrimiento que podía ser útil a mucha gente, a muchos seres humanos, abandoné los sótanos del teatro tras haber vuelto a colocar cuidadosamente la piedra en su sitio. Siguiendo un sistema que no había variado desde los persas, como ustedes comprenderán, continuaba muy interesado en la intriga de Eric y Christine Daae, no porque obedeciera a una curiosidad malsana, sino debido a, como ya he dicho, en aquel temible presentimiento que no me abandonaba. Si Eric descubre que no lo ama, por lo que... Vale, pensaba, podemos esperar lo peor. Y deambulando sin cesar, pero con prudencia por la ópera, pronto supe la verdad sobre los tristes amores del monstruo. Se había apoderado del espíritu de Christine por el terror, pero el corazón de la dulce niña pertenecía enteramente al vizconde Raúl de Chagny. Mientras estos jugaban inocentemente como dos inocentes prometidos en la parte alta de la ópera huyendo del monstruo, no sospechaban que alguien les le vigilaba. Yo estaba decidido a todo, a matar al monstruo si era preciso y a dar después explicaciones a la justicia. Pero Eric no se dejó ver y esto no me tranquilizó en lo más mínimo. Debo aclarar cuál era mi plan. Creí que el monstruo expulsado de su morada por los celos me permitiría de este modo penetrar sin peligro en la casa del lago por el pasaje del tercer sótano. Tenía el mayor interés por el bien de todos, en saber qué podía haber allí. Un día, cansado de esperar la ocasión, hice girar la piedra e inmediatamente oí una música maravillosa. El monstruo trabajaba, con todas las puertas de la casa abiertas, en su don Juan triunfante. Yo sabía que esta era la obra de su vida. Me guardé de moverme y permanecí prudente en mi oscuro agujero. Se detuvo un momento y se puso a caminar como un loco por una morada. Dijo de pronto en alto con voz atronadora: «¡Debo acabar esto antes! ¡Y bien acabado!». Esta palabra no era la más indicada para tranquilizarme. Como la música volvió a empezar, cerré la piedra con precaución, pero a pesar de la piedra cerrada, oía un vago canto lejano que subía del fondo de las tierras. Al igual que había oído el canto de la sirena subir del fondo de las aguas, recordaba las palabras de algunos tramoyistas de los que habían reído en el momento de la muerte de Joseph Bouquet. Había alrededor del cuerpo del ahorcado algo así como un ruido que parecía un canto de difuntos. El día del rapto de Christine Daae, no llegué al teatro hasta bastante avanzada la velada, temblando ante la idea de oír malas noticias. Había pasado un día horrible ya que no había cesado, tras leer en un periódico de la mañana la noticia de la boda de Christine y del vizconde de Chagny, y preguntarme si a pesar de todo no haría mejor denunciado al monstruo. Pero recobré el juicio y me persuadí de que con cierta actitud solo podía contribuir a precipitar la posible catástrofe. Cuando mi carruaje me dejó ante la ópera, miré el monumento como si en verdad estuviera extrañado y encontrarlo todavía en pie. Pero como todo buen oriental soy un poco fatalista y entré esperando todo. El rapto de Christine Daae era el acto de la prisión que sorprendió a todo el mundo. Me tomó ya de advertido. Estaba seguro de que Eric la había escapoteado, como el rey de los prestidigitadores en verdad era. Y creí esta vez había llegado al fin para Christine y quizá para todo el mundo. Hasta tal punto que por un momento me pregunté si no iba a aconsejar a todos los que seguían en el teatro que se pusieran a salvo, pero de nuevo me contuve, pues estaba seguro de que me tomarían por un loco y por último no olvidaba que si por ejemplo gritaba ¡fuego! Para hacer salir a aquella gente, podía provocar una catástrofe. Asfixias en la huida, pisoteos, luchas salvajes y peor aún que la misma catástrofe. De todas formas, me decidí a intervenir personalmente sin perder el tiempo. Por lo demás, el momento me parecía propicio.
Tenía muchas probabilidades de que Eric no se ocupara más que de su prisionera. Había que aprovechar para penetrar en su morada por el tercer sótano y pensé en unir para aquella empresa al pobre vizconde desesperado, quien en el acto aceptó mi propuesta con una confianza que me conmovió profundamente. Había enviado a mi criado a buscar mis pistolas. Darius no alcanzó con la caja en el camerino de Christine Daae. Di una pistola al vizconde y le aconsejé que estuviera siempre dispuesto a disparar como yo, ya que a pesar de todo Eric podía esperarnos detrás de la pared. Debíamos pasar por el camino de los comuneros y por la trampilla. El joven vizconde me había preguntado al ver las pistolas si íbamos a batirnos en duelo. Y yo le dije, ¿y qué duelo? Pero desde luego no tuve tiempo de explicarle nada. El joven vizconde es valiente, pero ignoraba casi todo sobre su adversario, mucho mejor. ¿Qué es un duelo con el más temible de los espadachines comparado con un combate con el más genial de los prestigiadores? Yo mismo me hacía difícilmente la idea de que iba a luchar con un hombre, que solo es visible cuando lo desea y que además ve todo a su alrededor, cuando todo sigue oscuro. Con un hombre cuya rara ciencia, sutilidad, imaginación y destreza le permiten disponer de todas las fuerzas naturales combinadas para crear en nuestros ojos o oídos la ilusión que uno nos pierde. Y todo esto en los sótanos de la ópera. Es decir, en el mismo país de la pasmagoría. ¿Acaso puede imaginarse esto sin estremecerse? ¿Acaso podemos hacernos una idea de lo que le hubiera ocurrido a un habitante de la ópera si hubiera encerrado en ella? En sus inicios, sus 5 sótanos y 25 pisos de Rupert Hudson, feroz y sarcástico, que tan pronto se ríe como odia, tan pronto vacila los bolsillos de su asesina. Piensan en esto como combatir contra un maestro de trampillas. Dios mío, ha construido tantas en nuestro país, en todos los palacios, trampillas, pivotanes, que son los mejores del mundo. Combatir al maestro en trampillas es el reino de las trampillas. Si mi esperanza consistía en que aún no había dejado a Cristinda en aquella mansión del agua a la que había de llevar desvanecido una vez más sin terror, en cambio estribaba en que se encontraba ya en alguna parte de nuestro alrededor preparando el lazo del pendejab. Nadie sabe lanzar mejor que el lazo del pendejab, que es el príncipe de los estranguladores, al igual que es el rey de los prestigiadores. Cuando hubo acabado de hacer reír a la pequeña sultana en tiempos de las horas rosas de Mesederán, ella misma le pidió que él se divirtiera haciéndola temblar, y no encontró nada mejor que el juego del lazo del pendejab. Eric, que había vivido un tiempo en la India, había vuelto con una increíble destreza para estrangular. Se hacía encerrar en el patio al que conducían a un guerrero, habitualmente un condenado a muerte, arriado con una larga pica y una ancha espada. Eric lo tenía más que su lazo. Siempre en el momento en que el guerrero creía abatir a Eric de un golpe poderoso, se oía silbar el lazo. Con un movimiento de muñeca, Eric apretaba el delgado lazo con el cuello de su enemigo y lo arrastraba inmediatamente a la pequeña sultana y sus criadas, que miraban desde una ventana y aplaudían. La pequeña sultana aprendió también a lanzar el lazo del pendejab y mató así a varias de sus criadas, e incluso algunas de sus amigas que habrían venido a visitarla, pero prefiero abandonar el tema horrible de las horas rosas de Mesederán. Y si he hablado es porque tuve que llegar con el vizconde de Shangni a los sótanos de la ópera, que poner en guardia a mi compañero contra esta posibilidad siempre amenazante a nuestro alrededor del estrangulamiento en verdad. Una vez en los sótanos, mis pistolas ya no podían servirnos de nada, ya que estaba convencido de que a partir del momento en que nos había puesto desde el principio nuestra entrada en el camino de los comuneros, Eric no merodeaba por allí, pero siempre podía estrangularnos. No tuve tiempo de explicar todo esto al vizconde, y no sé si disponiendo de ese tiempo lo habría empleado en contarle que había en alguna parte en la sombra de un lazo de pendejab dispuesto a silbar. Era absolutamente inútil complicar la situación, y me limitaba a aconsejar al señor de Shagny que mantuviera siempre la mano a la altura del ojo. En posición de disparar en esta postura resulta imposible incluso para el estrangulador más hábil lanzar un éxito el lazo de pendejab. Al mismo tiempo que el cuello atrapa el brazo o la mano, así el lazo en que puede desatarse fácilmente se vuelve inofensivo. Después de esquivar el comisario de policía y de algunos cerradores de puertas a los bomberos, encontrar por primera vez al matador de ratas y pasar desapercibidos ante el hombre del sombrero de fieltro y el vizconde y yo conseguimos llegar sin obstáculos al tercer sótano, entre el bastidor y el decorado del rey de Lahore. Puse en acción el resorte de la piedra y saltamos a la morada que Eric había construido en la doble envoltura de las paredes de los cimientos de la ópera, y con la mayor sencillez del mundo, porque Eric fue uno de los primeros maestros de las obras de Philippe Garnier, el arquitecto de la ópera, y continuó trabajando misteriosamente solo cuando los trabajadores habían sido suspendidos oficialmente durante la guerra, el sitio de París y la Comuna. Conoció lo suficiente a Eric para tener la presunción de llegar a descubrir todos los trucos que habría podido preñar durante todo este tiempo. Tampoco estaba nada tranquilo al saltar dentro de su casa.
Sabía que lo que había hecho de cierto palacio de Macederán se convirtió en el edificio más noble del mundo, en la casa del diablo, donde no podía pronunciarse una palabra sin que fuera espiada o devuelta por el eco. Cuántos dramas familiares, cuántas tragedias sangrientas arrastraba tras de sí el monstruo con sus trampillas. Esto sin tener en cuenta que en los palacios que él había trucado no podían verse exactamente de dónde se encontraba uno. Tenía invenciones sorprendentes. Sin duda, la más curiosa, la más horrible y la más peligrosa de todas era la Cámara de los Suplicios, con excepción de casos excepcionales en los que la pequeña sultana se divertía haciendo sufrir a algún plebeyo, no dejaba entrar más que a los condenados a muerte. A mi modo de ver, la invención más atroz de las horas rosas de Mesederán, además, cuando el visitante que había entrado en la Cámara de los Suplicios ya no podía aguantar más, le estaba permitiendo siempre acabar con un lazo de pendejab que dejaba a su disposición al pie del árbol de hierro. Así, cuál no sería mi sorpresa, pero después de entrar en la morada del monstruo, al caer en la cuenta de que la habitación a la que acabábamos de saltar del vizconde de Shagny y yo era precisamente la reconstrucción exacta de la Cámara de los Suplicios de las horas rosas de Macederán, encontré a nuestros pies el lazo del pendejab que había temido tanto durante toda la noche. Estaba convencido de que aquel lazo había servido ya para Joseph Buquet, el jefe de los tramoyistas, que debía haber sorprendido a Eric, al igual que yo, en el momento en que ponía en juego la piedra del tercer sótano. Luego, por curiosidad, había intentado pasar, a su vez, antes de que la piedra volviera a cerrarse, y había ido a caer a la Cámara de los Suplicios, de la que no había vuelto a salir más que ahorcado. Me imaginaba muy bien a Eric arrastrando el cuerpo del que quería librarse, hasta el decorado del rey Lahor, colgándolo allí para dar el ejemplo o para aumentar el terror supersticioso que debía de ayudarle a vigilar los accesos de la cueva. Pero, tras reflexionar, Eric había vuelto a buscar el lazo del pendejab, que está hecho curiosamente de tripas de gato y que hubiera podido excitar la curiosidad de un juez de instrucción. Así que eso explicaba la desaparición de la cuerda del ahorcado. Y he aquí que descubrí el lazo a nuestros pies en la Cámara de los Suplicios. No soy nada pusilánime, pero un sudor frío me inundó el rostro. La linterna, cuyos pequeños discos rojo paseaba por las paredes de la famosísima cámara, temblaba en mi mano. El señor de Shagny dio cuenta y me dijo: ¿Qué pasa, señor? Le hice una violenta señal de que se callara, ya que aún abrigaba la suprema esperanza de que nos encontráramos en la Cámara de los Suplicios sin que el monstruo lo supiera, ni aquella esperanza era la salvación, ya que aún podía imaginar muy bien por qué lado del sótano la Cámara de los Suplicios protegía la mansión del lago. Quizás incluso automáticamente, si los suplicios iban a comenzar, quizás automáticamente, quizá él. ¿Quién hubiera sido capaz de decir qué gestos de nuestros desencadenarían? Recomendé a mi compañero la inmovilidad más absoluta. Un silencio aplastante se cernía sobre nosotros, y mi linterna roja seguía dando la vuelta a la Cámara de los Suplicios.